Buenas tardes. Pues si te parece, vamos a empezar hoy, 7 de mayo de 2020. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar seminario titulado Oportunidades en tiempos de crisis. Este seminario viene dado de la mano de la Confederación de Empresarios de Sevilla, colaborando con la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Se enmarca dentro del proyecto CEA más Empresas, que supongo que algunos conoceréis, que es un proyecto para toda Andalucía, las distintas organizaciones territoriales, las distintas provincias de la comunidad. Y bueno, al ser un webinar pues es más sencillo y fácil para todos, ¿no? No está localizado simplemente por internet, ¿no? Es la cosa positiva, luego tiene otras cosas negativas como todo. El desarrollo, bueno, pues va a exponer Estefanía, que ahora os la presentaré, y bueno, tenéis un chat para poder escribir cosas, que yo también estaré al quite para cualquier duda o necesidad que tengáis, y ruegos y preguntas. Y la idea es que todas las preguntas o cuestiones o vivencias o experiencias que queráis compartir sea al final de la exposición, por motivos organizativos, si nos importa. Y muchas gracias, ¿no? Por otro lado, recalcar que dentro de los servicios y actividades que presta CEA más Empresas está el de asesoramiento y consulta gratuitos para todos los emprendedores, pymes, autónomos, empresas que sea necesario, ¿no? En cualquier ámbito empresarial. Incluso ahora, bueno, pues con todo este tema de la crisis del COVID y los programas de financiación, pues tenéis línea abierta a través de las distintas confederaciones de la comunidad autónoma andaluza. Recordaros, bueno, al final del seminario, pues os pedimos por favor que rellenéis un pequeño cuestionario de calidad para saber un poco de la realización. Muy rápido, son 4 clics y sobre todo porque nos ayuda a mejorar desde el día de mañana. Sin más, bueno, pues os voy a dejar con Estefanía Merino. Estefanía Merino, que es licenciada en Ciencias del Trabajo, de máster en Recursos Humanos, gran experiencia profesional. Además también es coach profesional y personal por EFI. Y bueno, actualmente es formadora freelance en distintas competencias para directivos, o competencias sociolaborales, así como consultora y asesora para recursos humanos en distintas organizaciones. Creo que lo que puede contar ella es bastante más interesante que lo mío. Estaré atento al chat y vuelvo a reiterar las gracias a todos por vuestra presencia. Un saludo y Estefanía, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias Roberto por esa presentación y gracias a CEA y a CES por crear estos ratitos de espacio de compartir y de seguir apoyándonos en esta situación. Como dice Roberto, hoy venimos a hablar de oportunidades en tiempo de crisis y lo que me gustaría es hacer una dinámica que sea un tema interesante para vosotros, que sea útil, que saquemos hoy un aprendizaje importante que podamos poner en práctica desde el minuto que acabe, desde el minuto 1 que acabe esta charla y le veamos pues, una utilidad práctica en el día a día y sobre todo rápida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es pues hablar de oportunidades en tiempo de crisis. A ver, ahí se ve, perfecto. Entonces, me gustaría que hiciésemos algunas reflexiones sobre qué es una crisis para nosotros, cómo nos encontramos dentro de una crisis, y luego daremos una serie de pasos y pautas para poder encontrar eso que nos hace brillar, nuestra oportunidad, eso que queremos conseguir. El objetivo de hoy, como decía, es que al llegar al final de la sesión os llevéis un aprendizaje que os aporte luz en vuestro día a día y podáis aplicarlo nada más acabar de hablar e interactuar conmigo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues como decía Roberto, yo iré comentando algunas cuestiones. Si hay alguna duda, Roberto estará pendiente del chat, podéis escribir esa cuestión. Oye, Estefanía, no me queda muy claro a qué te refieres con este concepto y sobre la marcha lo vamos solventando. Pero sí que es verdad que tenemos previsto al final de esta conferencia un ratito
donde podemos interactuar un poquito más y en donde podéis dar vuestra opinión sobre algunos de los puntos que vamos a tratar, crear un poquito de debate, incluso compartir una reflexión o una experiencia propia que, como bien dice Roberto, él se encargará de ser vuestra voz en esta tarde. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, bienvenidos. Hace un día aquí en Sevilla de calor, es una hora pues que es la que es, y es de agradecer que estéis ahí al otro lado de la pantalla. Así es que, si os parece, pues empezamos a hablar un poquito ya sobre el tema que estamos tratando, oportunidades en tiempo de crisis. Albert Einstein comentó esta frase que dice: la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en los momentos de crisis surgen las grandes mentes. Empiezo con esta reflexión porque hemos quizás banalizado un poco cuando hablábamos de crisis. Y la situación que tenemos ahora podríamos definirla como una crisis de crisis. Hay una crisis social, sanitaria, económica, laboral y bueno, pues tomando esto que dice Albert Einstein, quizás es el momento de dar esa oportunidad de agudizar nuestra mente para hacer cosas grandes, cosas importantes. Lo primero que me gustaría hablar con vosotros y comentaros es, bueno, ¿qué es esto de crisis para nosotros? Porque hablamos de esta palabra, la utilizamos, estoy en crisis, me siento en crisis, mi compañero de trabajo tiene una crisis, lo está pasando mal. Bueno, pues crisis, según la Real Academia, es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso, en una situación, o en la manera que estos son apreciados. Al final, de crisis podemos hablar de muchas maneras, como decíamos hace un segundito. Podemos hablar de crisis personal, de crisis de valores, de crisis de pareja, de crisis sociales, de crisis profesionales, laborales, emocional. Pero al final el factor común a toda crisis es que hay un cambio. Es que como se venía percibiendo una situación, ya no es igual. Como se venía sintiendo una situación, es diferente, algo cambia. Normalmente, cuando esto cambia, lo solemos ver como una pequeña amenaza, dependiendo de la magnitud de la crisis a la que nos estemos enfrentando. Y esa amenaza es lo que nos genera mucho estrés. El cerebro funciona de tres maneras ante una amenaza. La primera es la parálisis, algo que lo noto como algo peligroso, un estímulo peligroso hacia mí, me quedo paralizado. Otro estímulo genera la reacción de la huida y otra la de la lucha. Cuando tenemos algo que nos estresa, que nos genera angustia, ansiedad o miedo, podemos tener una de estas tres respuestas. Y sea como sea cualquiera de las respuestas que tengamos, al final lo que estamos teniendo es un gasto energético tremendo, normalmente generado por la sensación de estrés, ¿no? El cortisol que se segrega en el cerebro y que nos invade el cuerpo. Y nos sentimos mal, y nos sentimos agotados. Por eso crisis, nosotros en nuestro día a día lo asemejamos al concepto de que hay una situación mala, que no la queremos, una situación difícil para nosotros. Pero más allá de este concepto en el que estamos hoy acostumbrados a movernos de crisis, en la antigua Grecia, que es donde surge este concepto, etimológicamente indica acción de decidir. Nos encontramos con una situación, la examinamos, la diseccionamos cuidadosamente y decidimos cómo actuamos sobre ella. Si hacemos una comparación de las dos visiones de esta palabra, de esta crisis, vemos que son muy diferentes. Uno tiene un sentido quizás muy negativo, una carga fuerte de cambio, de nos están obligando a salir de nuestra zona de confort, de lo conocido, ya no va a ser como hasta ahora. Y eso nos genera también ansiedad, miedo, frustración, malestar. Es lo habitual, no a todo el mundo, pero suelen generarse estas situaciones. Y la otra vertiente es, oye, tengo aquí una situación, voy a ver cómo la afronto y qué es lo que hago con respecto a ella. Y esto lo que pone de manifiesto es que al final, ante una situación diferente, ante un cambio, ante una crisis, gran parte de la responsabilidad recae en nosotros. Porque aunque no podamos controlar los estímulos externos, las situaciones de fuera del entorno, lo que sí podemos controlar
es la actitud que vamos a tomar frente a eso. Esa es la última de nuestras libertades. Ya lo comentaba Viktor Frankl en su obra El hombre en busca del sentido, donde hacía mención a esta situación. La última de las libertades de la persona es elegir qué actitud va a tener ante una circunstancia. Me gustaría que os quedaseis con esta frase aquí, rondando un poquito en vuestras cabezas y vuestros oídos, resonando con esa imagen que os ha generado, porque vamos a incidir en esta frase, en varios conceptos que atañe esta frase a lo largo de los 7 pasos que vamos a ver a continuación para hacer de una situación de crisis una situación de oportunidad. Espero que hasta aquí vayamos bien, estéis entendiendo lo que estamos diciendo, que se me escuche bien. Cualquier cosa ya sabéis que podéis escribir a Roberto y Roberto me la comunicará a mí, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Exactamente, cuando tenemos claro el concepto de crisis, sabemos que hay un cambio que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, que nuestra zona de confort no es más que lo conocido por nosotros, ni siquiera tiene que ser un sitio donde estemos a gusto y cómodo. Hay veces que estamos en una situación de trabajo que no estamos cómodos, que nos enfrentamos tenemos conflictos con personas, en una situación familiar o personal que nos hace estar ahí como un poco en tensión, pero al fin y al cabo es nuestra zona. Y nos cuesta salir de ella, porque como no conocemos lo que viene después, oye, nos vemos con un poquito de miedo, de depresión, de estrés. Pero yo os lanzo una pregunta. ¿Qué pasa cuando salimos de nuestra zona de confort? ¿Qué nos espera más allá de esa zona de confort? Bueno, pues antes de contestar a esta pregunta, que quizás la debamos retomar al final, me gustaría comentaros pues, una serie de pasos o de consejos que son recomendables cuando nos encontramos en situación de crisis. Yo diría que son incluso recomendables, aunque no estemos en una situación de crisis, cuando queremos algo más. Cuando estamos bien donde estamos, pero queremos un poquito más, queremos generar algo extra, está bien seguir estos pasos, porque lo que nos van a dar es información. Y con esa información podremos fijar nuestro objetivo, nuestra meta y cómo llegar hasta él, nuestra hoja de ruta. ¿Por dónde empezaríamos si estamos en una situación de crisis? Tengamos siempre presente el ejemplo que estamos viviendo ahora. Pues, ante una situación de crisis, lo primero que debemos hacer, o que es más recomendable hacer, es observar tu entorno. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Esto es lo que no podemos controlar, los estímulos externos, pero sí es importante que comprendamos qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Desde un punto totalmente analítico, desde un punto de vista objetivo, porque lo subjetivo nos nubla la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros empezamos a analizar el entorno desde una posición excesivamente positiva o excesivamente tremendista, o quizás excesivamente relajada, hay cosas que se nos van a escapar, información importante, datos cruciales. Y aquí lo que estamos queriendo es recabar datos. Ya prestaremos atención en otro momento, en otro de los pasos, a otras cosas que suceden aquí, que suceden dentro, pero ahora lo que necesitamos es saber qué está pasando fuera. Datos constatables, hechos medibles. Para esto, yo siempre aconsejo que cuestionemos, que hagamos preguntas. Esta de qué está sucediendo. Sucede. Otra pregunta que nos podemos estar dando a mí. En el momento que preguntamos por la medida, estamos preguntando por indicadores. Si no es algo subjetivo, si yo sé que siento calor, un indicador de medida puede ser mirar un termómetro que está marcando que fuera hace 40 grados. Entonces, ahí tengo un indicador ajeno a mis percepciones que me está dando un dato en información. Esto es lo que yo recomiendo. Observa tu entorno desde una realidad cierta para crear aquella información que necesitamos de manera veraz. Y ojo,
en estas situaciones estamos expuestos a mucha infoxicación. Es un término que está redundando ahora mucho, está resonando mucho, porque estamos acribillados a información por redes sociales que está al alcance de todos nosotros, por internet, por medios de comunicación, por el boca a oreja, y no todas son informaciones fiables. Entonces, cuando queremos sacar información veraz, que nos sea útil para tomar decisiones más adelante, para afrontar esta crisis como lo harían en la antigua Grecia, discerniendo la situación y tomando una decisión de cómo actuó sobre ella, es importante alejarnos de esta infoxicación. No tenemos medios para testar si todo lo que nos está llegando es cierto o no. Entonces recurramos a aquellas fuentes que sabemos que son veraces. Y aún así, pongamos todo un poquito en cuarentena, cuestionémoslo, preguntémonos sobre lo que nos estamos informando para ver qué punto de realidad tiene y cómo casa con nosotros esa realidad. Y para huir de esta infoxicación, yo recomiendo en el momento que hagamos estas reflexiones y observemos nuestro entorno, que nos apartemos un poquito del teléfono o del ordenador o de las noticias en nuestras televisiones o en nuestras radios y dediquemos un momento a la reflexión, observación y reflexión, huyendo de todas estas aportaciones que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Y esto es lo primero que yo os diría que hiciésemos. Observa tu entorno. ¿Qué está pasando? El segundo paso es que cuando ya conocemos lo que está ocurriendo, debemos aceptar lo ocurrido. Si estamos diciendo no controlamos las situaciones externas, por más que luchemos contra ellas, no vamos a cambiar nada. Os contaré una anécdota personal que siempre me acompaña en este tipo de conferencias y de charlas cuando tratamos esta temática, que es el padre de un compañero de instituto. Estábamos en su casa haciendo un trabajo, tan nerviosos todos, porque era un trabajo ya de nota, de final de curso, tenía su peso y todos preocupados, siempre había alguien preocupado por algo. Y este hombre se acerca y nos dice, yo no os entiendo. No os entiendo porque si tiene solución, se va a solucionar o lo vais a solucionar. Y si no la tiene, por más que vosotros os empeñéis, os peleéis, os disgustéis, os agobiéis, no va a solucionarse. Y era así de simple. Si tiene solución, puedo encontrarla, y si no la tiene, por más que haga, no la voy a encontrar, no se va a solucionar. Así que ¿para qué me voy a estar preocupando? Pues es una cosa así de lo que habla esta aceptación, de aceptar lo ocurrido. No tiene que gustarnos. En una crisis hay muchas cosas que no nos gustan, no tienen que gustarnos. Tenemos que asumirlas, está pasando, me guste o no me guste, y ahora, ¿cómo te trato? ¿Cómo trato esto que me da la vida? ¿Cómo trato esto que me está sucediendo? Ojo, aceptación no es resignación, porque la resignación despierta la sensación de lucha, de voy a empujones, ¿no? Imaginaros esto de como cuando éramos pequeños y teníamos que ir al médico a vacunarnos, sabíamos que nos iba a resultar bueno a largo plazo, pero el momento del pinchazo no nos gustaba. ¿Y cómo íbamos? Pues, jolín, pues llorando, a empujones, muchos papás tirando de sus hijos, con sobornos, de si te portas bien y no lloras y vas tranquilo, luego te compro una chuche. Pues no es resignación, aceptación es con calma. La vida me ha traído esto, no depende de mí que haya venido, pero sí depende de mí cómo lo abordo. El teólogo Niebuhr decía, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valorar aquellas que puedo, valor para cambiar aquellas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Creo que esto es un resumen perfecto de lo que estamos hablando de aceptación. Serenidad, calma, no puedo cambiarlo y te acepto como vienes, ahora veo qué hago. Valor para aquello que sí puedo cambiar, tomarlo y llevar las riendas de eso. Y sabiduría para discernir entre una situación y otra. Cuando queremos aceptar algo, cuando vamos a trabajar esa aceptación, lo que podemos hacer es recurrir a técnicas de el aquí y el ahora.
porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos una retórica y en nuestra cabeza nos decimos ciertas cosas que nos alejan de la realidad de la que hablábamos hace un momento. Entonces, para poder aceptar lo ocurrido, aparte de haber observado nuestro entorno, es estar en el momento aquí y ahora. No sé qué va a pasar mañana, pero ahora en este momento me hago responsable de la parte que me corresponde, de la parte de responsabilidad que tengo. Mindfulness es una herramienta que se utiliza mucho para traernos al aquí y al ahora, y el budismo, Buda, utilizaba mucho esta expresión. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una enfermedad sobrevenida, no podemos incidir sobre ella, el decir, no, vete ya. Tenemos que pasar un tiempo de sanación. Pero nuestro ánimo o nuestra actitud, mientras el proceso de sanación dura, es lo que depende de nosotros, es opcional. Si decides sufrir o decides estar sereno para aceptar lo que ha ocurrido. ¿Por qué es importante aceptar lo que ha ocurrido? Porque la aceptación es avance. Cuando no aceptamos nos quedamos estáticos en la lucha. Nos quedamos en el sitio, en el lugar que estamos luchando, en una espiral, todo el rato sobre lo mismo que no nos hace sentir bien. Pero en el momento que lo acepto, puedo seguir adelante. Vale, ya he visto esto, ¿qué viene ahora? Puedo avanzar. Por eso es importante la aceptación, porque desde la serenidad trabajamos la apertura de mente y nos da opción de ver muchas cosas que tenemos delante que si estamos en lucha con la resignación o con la no aceptación no podemos ver. Aparte de tener un gasto energético tremendo, en lo personal, en lo profesional, en lo sanitario, en lo físico, en lo psíquico. Así es que yo diría, paso 1, observa tu entorno de manera analítica. Paso 2, acepta lo ocurrido. El paso 3 es permítete sentir. Mientras estamos observando el entorno que nos provoca esta crisis, esta sensación de malestar o esta situación que consideramos mala, tenemos una serie de emociones. Y si ya es complicado luchar contra las fuerzas externas, mucho más complicado y mucho más agotador es luchar contra nosotros mismos. Que no queramos que suceda algo no es motivo suficiente para que no suceda. Y si pasa, y si ocurre, el estar nosotros peleando con, jolín, ¿por qué yo esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? Yo no quería esto. O incluso esa frase que nos decimos a veces, yo esto no me lo merezco, ojalá no me hubiese pasado a mí. Todo eso nos despiertan emociones complicadas. Entonces, si hemos observado la situación que tenemos en el exterior y la hemos aceptado, vamos a ver cómo nos hace sentir eso. Y las aceptamos también. Oye, algo me estás queriendo decir. Si sientes miedo, déjate sentir ese miedo porque así es como va a pasar. Vale, estás aquí, me estás queriendo decir algo y vamos a continuar después. Gracias por decírmelo. Me has avisado muy bien, ya no me haces falta. Tenía un profesor en la formación del máster de coaching que siempre decía, bienvenida a esas lágrimas cuando nos emocionábamos. Algo importante quieren decirte. Así que dejad escuchar vuestras emociones, pero cuidado, no nos anclemos en ellas, no nos quedemos estáticos, sigamos avanzando. Una vez que nos dan el mensaje, sabemos, aprendemos y continuamos. Nos alejamos de esa rumiación mental, de esa retórica que tenemos de ¿por qué a mí yo no me merezco esto? ¿Qué te aporta eso? ¿Qué me aporta a mí el seguir pensando si me lo merezco o no? Antes decíamos en el proceso de aceptación de la situación que mindfulness es una herramienta que nos trae aquí y a la hora. Aquí, en el permítete sentir, acepta tus emociones, podemos trabajar de la misma manera. Hay muchísimas meditaciones o dinámicas que nos pueden ayudar a volver al momento presente y alejarnos de esa rumiación mental que nos lleva hacia un tiempo que realmente no existe. Y de hecho, la mitad de las cosas que pasan en nuestra cabeza tienen una probabilidad muy escasa de que pasen. Así es que cuando estéis en esa situación de, oye, no me gusta esto, ¿por qué? Yo no me lo merezco, o no voy a llamar a esta persona porque me va a decir que no, pensad que no somos adivinos. Y preguntaos, ¿qué probabilidad hay de que realmente pase lo que estoy pensando? ¿Y qué otras opciones pueden pasar además de esta? Y agarraros a eso para seguir adelante, para seguir encontrando ese camino, esa oportunidad, aunque estemos en una situación complicada.
El cuarto paso es entrenar la actitud. Hemos visto el entorno, hemos visto cómo lo aceptamos y hemos visto cómo nos sentimos. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a actuar yo con esto? Y esto es nuestra mayor libertad. Os hablaba al principio de la charla de Viktor Frankl. Este hombre era un psiquiatra neurólogo austríaco que estuvo prisionero, estuvo internado en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Hace una obra de su internamiento en los campos de concentración, no sé si estuvo en 4 o 5, creo que fueron en 4, entre ellos Auschwitz y Dachau. Hace una obra que se llama El hombre en busca del sentido, donde habla de esto, de una situación del horror máximo, de un horror máximo, donde se veía la peor situación o los peores vestigios del ser humano hacia otras personas, y habla de cómo él afronta esto y cómo su entorno lo afronta. Nos muestra qué diferentes actitudes se pueden tener. Y retomo la frase que os comentaba, que os regalaba, que os dejaba antes. La última libertad de la persona es decidir qué actitud toma ante las circunstancias. Él no podía elegir estar preso o no. Lo habían llevado preso, lo habían privado de su libertad y de la comida, de la sanidad, del descanso, de la humanidad prácticamente. Y él no podía decidir sobre cómo se comportaban los soldados alemanes con él. No podía decidir sobre las circunstancias de la guerra, pero descubrió y decidió que en lo que sí podía incidir era en la actitud que iba a mostrar ante esas circunstancias. Y entonces decide que va a hacer un estudio, que su situación no se va a quedar como la situación de tortura que está pasando, de privacidad de libertad, sino como un estudio. Ya que tengo que vivir esto, decía él, voy a sacar aprendizaje. ¿Qué puedo obtener de ello? Y empieza a recabar datos, a observar su entorno, a aceptarlo, ahí comienza su aceptación, y a analizar las diferentes situaciones, diferentes roles que había, y cómo él se va comportando según las situaciones que tiene. Y esa es su actitud. Consigue sobrevivir a Auschwitz, a la guerra, al internamiento, a la tortura, a la muerte de muchos compañeros, a la muerte de toda su familia. Y consigue sobrevivir después, cuando sale del internamiento e intenta retomar su vida cotidiana, que es otra crisis. Vuélvete a ubicar. Todo lo conocido ha cambiado. ¿De qué os suena esto? Todo lo conocido está cambiando. Ahora tenemos que reubicarnos. ¿Qué actitud voy a tener yo ante esto? Os decía que estamos ante una crisis de crisis, porque es verdad que está afectando a todos nuestros ámbitos, sociales, personales, económicos, laborales, sanitarios. Está afectando al modo de vida a nivel mundial. Y es una crisis que nuestros hijos o nuestros nietos, las siguientes generaciones, van a estudiar. Yo el reto que os lanzo aquí es, para entrenar vuestra actitud, ¿cómo queréis ser recordados durante esta crisis? Cuando el día de mañana vuestros nietos os pregunten ¿cómo viviste tú la crisis de 2020? ¿Qué queréis contarle? ¿Cómo queréis ser recordados? Ahí os brindo la oportunidad de trabajar vuestra actitud y decidir esa libertad, qué actitud vais a tener ante esta situación. Hemos visto 4 pasos de los 7 que vamos a trabajar hoy, y digamos que estos 4 primeros pasos son de preparación del terreno. Imaginaros que vamos a hacer un viaje, ¿vale? Nuestro objetivo es nuestro destino final, nuestro plan de acción, las acciones, las cosas que vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir desarrollándonos será nuestra hoja de ruta, pero antes preparamos un viaje. Antes miramos cuál es la ruta más larga, la más corta, la más rápida, la que más tráfico puede haber, la más escabrosa. Preparamos nuestras maletas, lo necesario para los días que vamos a estar fuera. Controlamos que el coche tenga hinchadas las ruedas, que tenga gasolina. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos observado el entorno, hemos aceptado la realidad o hemos trabajado esa aceptación de esa realidad
hemos entendido nuestras emociones y qué nos estaban queriendo decir, y hemos decidido qué actitud vamos a tomar. Así que ya va siendo hora de que empecemos a pasar a la acción para encontrar y crear esa oportunidad, ese algo que nos va a dar valor, que nos va a añadir valor. Esa es nuestra oportunidad. ¿Qué puedo hacer yo distinto a lo que he estado haciendo hasta ahora o distinto a lo que otros están haciendo hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta aquí con estos 4 primeros pasos? ¿Vamos bien? Si hay alguna duda de estos 4 primeros pasos, podemos hacer, si queréis, un pequeño inciso para comentarla. Y si solo son comentarios los que están llegando... Buenas, pues, sí, sí, Estefanía, perdona. claro, claro. Que me pongo así. Buenas. Me preguntaba aquí Antonio, algo así, ¿cómo se llama la herramienta que te trae al aquí y el ahora? La herramienta que te trae al aquí y al ahora. Sí, Pero bueno. Antonio, muchas gracias por esta pregunta. Son técnicas de mindfulness. Mindfulness es una vertiente de, bueno, realmente surge en Estados Unidos, en Massachusetts, en Boston, en un hospital por parte de un biólogo molecular, y lo que hace es desarrollar en una unidad de enfermos crónicos, paliar el dolor. Entonces se dieron cuenta que con estas técnicas, que son meditaciones, hay un montón colgadas en internet, ¿vale? En YouTube tienes meditaciones, son muy cortitas algunas de ellas, y es trabajar mediante la respiración el momento presente. Entonces, para evitar que nuestro cerebro se vaya a situaciones que no nos aportan nada o que nos hacen sentir mal, lo que hacen estas técnicas de mindfulness, en meditaciones hay actividades, hay juegos, hay muchas cosas sobre mindfulness que nos hacen irnos de esa rumiación mental donde nos extrapolamos a tiempos o situaciones que no son ciertas y que no nos aportan nada, y nos ayudan a volver al momento presente, al aquí y ahora. Normalmente se trabaja con la respiración, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una referente maravillosa de aquí de Andalucía que se llama Pilar Ariza, que os la recomiendo, y tiene un canal de YouTube donde os hace recomendaciones y ha colgado durante esta crisis, durante este confinamiento, varias meditaciones guiadas que os pueden ayudar a volver aquí a la hora. Es una herramienta también muy buena para gestión de estrés, situaciones de estrés, de cualquier tipo de estrés. Espero que quede, Antonio, solventada tu duda. Roberto, ¿podemos continuar o hay alguna cuestión más que quieran? Seguimos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues como decía, estos 4 pasos han sido estos preparatorios, preparamos el terreno para meternos ya en faena. El 5.º paso es dedica tiempo a conocerte. Ya has escuchado tus emociones, pero ¿cuáles son tus fortalezas? Para crear tu oportunidad, para añadir valor, para distinguirte del resto, ¿qué es aquello en lo que eres realmente bueno o buena? Y estoy convencida que todos los que estáis aquí detrás de la pantalla, que me encantaría teneros más cerca, pero las circunstancias son las que son, todos los que estáis aquí hoy compartiendo este ratito, sois tremendamente buenos en algo. Sois magníficos, sois únicos y únicas en alguna cosa. Y eso es lo que tenéis que ver. Algunos lo tendréis muy claro y otros tenéis ahora la oportunidad de encontrarlo. Paradójicamente, este confinamiento nos ha privado de alguna de las libertades, como la de ir donde queramos, cuando queramos, o ver a quien queramos físicamente en cualquier momento, y nos ha dado otra, que es más tiempo. Hasta hace muy poco, en mi entorno, hablo de mi propia experiencia, de la de mis clientes y mi entorno personal, estábamos comidos por la prisa. Y es verdad que ahora seguimos teniendo muchas cosas que hacer, pero hay otras muchas que nos hemos quitado de delante. Y esas nos han permitido tener más tiempo para nosotros. Muchos hemos aprovechado para arreglar cosas en casa, para hacer esas llamadas que tenemos pendientes, todas esas acciones que estaban en el saco de es que no tengo tiempo, las hemos ido haciendo poquito a poco. Entonces, paradójicamente, nos ha dado un poquito más de tiempo. Yo os invito a que este tiempo que nos ha sido ofrecido ahora de alguna manera, lo dediquemos a conocernos. Hay herramientas como en este icono que aparece aquí, ¿no? Que es una matriz DAFO, donde podemos dividir
las fortalezas que tenemos, en qué somos buenos, en qué nos distinguimos de los demás, qué se me da muy bien hacer. Las debilidades, que a mí no me gusta llamarlas debilidades porque no creo que sean nuestras debilidades, sino áreas de mejora, cosas que por H o por B no hemos desarrollado tanto. Y la buena noticia es que son desarrollables. Y con esa información podemos observar cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras oportunidades. Entonces, yo os invito a que el tiempo de la ducha, el ratito que nos ponemos debajo del agua tranquilamente, pienses en qué soy buena o en qué soy bueno. No es ego, es conocimiento, es autoconocimiento. Realmente soy buenos en algo, excelentes en algo. Bien puede ser algo que desde pequeños os ha apasionado y lo hayáis cultivado hasta el día de hoy. Bien puede ser algo que os ha gustado hacer siempre, un hobby si os da bien. Bien puede ser vuestra profesión porque os habéis formado y desarrollado de manera excelente hasta llegar a ser los profesionales que sois hoy. Entonces pensad en qué soy bueno, qué se me da bien. También podéis plantearos eso, qué me apasiona y casar estas dos preguntas. ¿Lo que se me da bien es mi pasión? ¿Tengo aquí una oportunidad ante mí? ¿Tengo algo que puedo hacer que me diferencie de los demás? Y pensad en esas debilidades, esas áreas de mejora. Para conseguir lo que yo quiero, ¿qué me hace falta? ¿Qué creo que me hace falta para llegar a ser quien soy? ¿Qué creo que me hace falta para llegar a donde quiero estar? Haceros estas cuestiones, preguntároslas a vosotros mismos o que os la pregunten vuestros compañeros de vida, las personas que viven con vosotros, y pensarla, ¿qué puedo mejorar para potenciar mis competencias? ¿Qué puedo hacer para añadir aún más valor a lo que ya tengo? Eso es lo mejor de las debilidades y de las áreas de mejora, que son entrenables, que son potenciables. Así es que meteros de lleno a ella, dedicad ese ratito a conoceros ahora que tenemos un poquito más de tiempo y a ver qué sale de ahí. A ver qué oportunidades, qué opciones tenéis para llegar a donde queréis estar. El punto número 6, el paso número 6 es el cambio de perspectiva. Personalmente, a mí este es el que más me gusta y es quizás el más difícil, porque estamos acostumbrados a pensar de una manera. Estamos acostumbrados porque nos han educado así, porque nos movemos por creencias, por miedos, por vergüenzas, porque no queremos muchas veces sobresalir, por timidez. Actuamos de la misma manera, pautamos. Y al fin y al cabo, los humanos somos seres de costumbre, animales de costumbre, como se suele decir. Pero, ¿y si hubiese otra forma de hacer las cosas? ¿Y si lo que estoy haciendo siempre hubiese otra manera diferente, ni mejor ni peor, diferente, de hacerla y llego al mismo sitio? Entendemos el pensamiento transversal. Es la frase de todos los caminos llevan a Roma. Llegas a un mismo destino desde diferentes caminos. ¿Qué opciones tengo para llegar a este sitio? Si ya lo he hecho de esta manera y no me ha surtido efecto, no decaigo, no tengo que rendirme. Puedo intentarlo de otra manera. ¿Cómo podemos entrenar este pensamiento transversal? Haciéndonos preguntas, haciéndonos retos. Verlo de diferentes ojos. ¿Cómo hacemos este cambio de ojo? Pues verás, yo os propongo lo siguiente. Cuando estés a lo mejor que no encuentras una solución, tengas una situación complicada, un problema, una duda, una cuestión, una inquietud, plantéate, si esto me lo plantea mi mejor amigo o mi mejor amiga, ¿qué le hubiese dicho yo? ¿Qué le diría yo? ¿Qué consejo le daría? A las personas nos encanta dar consejos. Somos expertos en dar consejos y solucionar situaciones de los demás. Pero cuando son las nuestras, como lo vemos desde dentro, desde otra perspectiva, surgen ahí ciertas cosas que nos impiden que nuestro cerebro encuentre los otros caminos. Y con esta pregunta nos obligamos a salir de donde estamos y ponernos en otra posición. Ya hemos cambiado los ojos, ya hemos cambiado la perspectiva desde la que estamos planteando todo esto.
¿Qué le diríais a vuestro mejor amigo si os plantea la cuestión que vosotros tenéis, la inquietud que os ronda en la cabeza? ¿O qué me hubiese dicho mi mejor amigo a mí si yo se lo planteo? Otra cosa que podemos hacer para cambiar la perspectiva es como un brainstorming. Cogemos un papel o un panel grande, una cartulina o lo que nos apetezca que nos sirva para apuntar. Una tormenta de ideas. Y, oye, tenemos un problema, tenemos una cuestión, una inquietud. ¿Cómo puedo conseguir X? Y empezamos a decir todo lo que se nos pase por la cabeza, por muy loco o muy absurdo que sea, o muy improbable. Intentamos tener la lista cuanto más, mejor. Yo cuando hago estas dinámicas siempre digo, gana el que la lista más grande tenga, no el que tenga la mejor idea, el que tenga la lista más grande. Ya luego veremos cuál es la más factible, pero de momento nos estamos obligando a salir de lo que decíamos al principio, de nuestra zona de confort. Había un comentario por ahí por Twitter, que lo ha retuiteado creo que la vecina rubia, que decía algo así como, si me vais a disculpar la expresión, si la zona de confort se llamase zona de mierda, no nos costaría tanto salir de ella. Pues es algo así, es salir de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a hacer y hacerlo de otra manera. Otro consejo bueno o otro truquito bueno para entrar a este pensamiento transversal es irnos a un sitio en el que normalmente no solamos estar para pensar. Muchos pensamos mientras estamos en el sofá de nuestra casa, o mientras damos un paseo por nuestro barrio, o tumbados en la cama antes de dormir, o en nuestra zona de trabajo. Cuando queramos encontrar una solución a algo, cambiemos nuestra ruta, cambiemos nuestro itinerario o cambiemos el lugar en el que estamos cómodos pensando. Si podemos encontrar un sitio al aire libre, donde haya plantas, vegetación, donde haya verde, estos estímulos nos van a fomentar el pensar de otra manera, el que nuestro cerebro siga trabajando en otras direcciones y se abran otros caminos. Es como si siempre vas por el campo, por el mismo camino, por un campo salvaje, el surco entre, imaginaros un campo de maíz, entre el maizal siempre será el mismo, pero al final, vayáis por donde vayáis, siempre podéis llegar al otro lado. ¿Sí? Cuando cambiemos la perspectiva, es muy útil entrenar el optimismo. Ojo, lo he dicho al principio, no el exceso de optimismo. El exceso de optimismo nos lleva a distorsionar la realidad y nosotros queremos contar con los datos reales, con lo que realmente está pasando, con lo más objetivo que podamos obtener. Entonces vamos a entrenar un optimismo desde la calma, la serenidad, buscar el lado bueno de las cosas cuando vemos muy oscuro el panorama. Y yo os aseguro, y esto lo aseguro por experiencia propia y por todo el entorno mío, que siempre, 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 incluso en la peor de las circunstancias, incluso en el peor de los escenarios, hay algo bueno. El yin y el yang así lo representa. Dentro de lo negro el punto blanco, dentro de lo blanco el punto negro. No hay un todo exclusivo bueno ni un todo exclusivo malo. Entonces, ese optimismo vamos a fomentarlo, porque es lo que nos va a dar energía, lo que nos va a dar la fuerza y el coraje para tener una actitud adecuada para afrontar las situaciones que tenemos y crear nuestra oportunidad basándonos en nuestras fortalezas. Entonces, ese optimismo es a lo que nos tenemos que agarrar ante una situación muy complicada. Es nuestro salvavidas, nuestra tabla de náufrago. El salir todos los días a aplaudir a las 8 es un alarde de optimismo. Por muy mal que estén las cosas, tenemos que agradecer el esfuerzo que alguien está haciendo. El nuestro y el de los que están en primera línea de batalla. Un alarde de optimismo es pensar que, aunque estamos en una situación complicada, aunque estamos en casa, los que tenemos niños pequeños, haciendo de trabajadores, padres, profesores, y es un poco complicado conciliar todo, pero hay algo bueno. Yo estoy pasando más tiempo con mis hijos de lo que pasaba anteriormente porque mi trabajo no me lo permitía y porque sus actividades tampoco. Seguro que vosotros podéis encontrar algo bueno
en esta situación? ¿Qué os parece si os lo dejo ahí como reto y si queréis al final, que ya va quedando poquito, alguien lo comenta, ¿no? Alguien que se anime y dice, pues yo he encontrado dentro de esta situación esto bueno. Otra cosa que podemos hacer para entrenar ese optimismo es, al final del día, pensar 3 cosas buenas que nos hayan pasado, por muy pequeñas que sean, algo que nos haya arrancado una sonrisa. O incluso en esta situación, que algunos lo están pasando de manera tremenda, porque las realidades son las que hay, algunas son tremendas, ha habido pérdida personal, de vidas, de trabajos, pues yo os invitaría, os animaría a que os sentaseis un ratito con un papel y un lápiz e hicieseis una lista de 20 cosas buenas que os hayan pasado en vuestra vida. Antes de tomar una decisión, haced este paso. Olvidaos del problema un segundo y no paréis hasta conseguir esas 20. Si salen 25, genial. Si salen 50, mejor que bien. No tienen que ser grandes cosas. Tienen que ser momentos que os arranquen, cuando los recordéis, que os arranquen una sonrisa, que os hagan sentir bien. Y después volvéis a retomar con esa sensación de bienestar eso que os preocupaba. Eso os va a ayudar a cambiar esa perspectiva, el verlo con otros ojos. Y el sentido del humor, para fomentar la apertura de mente. Reíros. Aunque no tengáis ganas, hacéis el esfuerzo de reíros. Acordaros de algo que os haya hecho reír mucho a lo largo de vuestra vida. Seguro que si os pido que os acordéis de algo, no tardáis más de 5 minutos en recordar una anécdota que os haya hecho reír a carcajadas, una vivencia que os haya causado muchísima risa, o un chiste que os haya provocado un ataque de risa hasta que os duele la barriga. Utilizad eso cuando tengáis que tomar una decisión importante. Parad un momento de pensar, trabajad ese optimismo, ese sentido del humor, porque siempre hay un rayito de sol. Y luego tomad la decisión. Luego analizad, si queréis otra vez, la situación, volvéis a recalcular vuestra aceptación y vuestra actitud y encontráis esa oportunidad que os va a hacer que os diferenciéis del resto, en vuestra vida y en vuestro trabajo. Enfócate en tu objetivo. Esto es el principio y el fin. A mí me gusta trabajar mucho en la faceta de consultoría de recursos humanos, asesorar a las empresas en, vamos a direccionar vuestra fuerza de trabajo en un objetivo. Si tenemos los objetivos claros, filtrados, definidos, en una frase, en positivo, son medibles, son alcanzables, están enmarcados en tiempo y nos sentimos identificados con ellos, nuestro camino hacia conseguirlos es mucho más fácil. Porque nos quitamos la traba de la incomprensión por nosotros, del autosabotaje nuestro. ¿Está claro? Voy a ir a por ello. ¿Cómo voy a ir a por ello? De diferentes maneras, con diferentes opciones, con un plan de acción distinto. Pero ya tengo claro hacia dónde tengo que ir. ¿Os acordáis de la comparación que acabamos de hacer hace un ratito sobre como si esta situación fuese un viaje? El objetivo es mi meta, es mi destino. Yo estoy en el origen, que es la situación actual. Preparo mi maleta, preparo mi coche, estudio la ruta, decido qué ruta voy a tomar. El cambio de perspectiva y mi actitud y mi autoconocimiento me van a dar las pistas de qué opciones tengo, qué opciones reales tengo para poder llegar a mi objetivo. No perdáis nunca esto de vista, porque, como he dicho, es el principio y el final. Es el final porque es donde queremos estar. Y es el principio porque va a ser nuestro punto de referencia en el momento que en una situación de crisis nos bloqueemos. Acordaros, volvemos al principio, volvemos a pasar por la casilla de salida. ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero que me recuerden cuando estudien esta crisis? ¿Cómo quiero hablarle a mis nietos de mí en esta crisis el día de mañana? Ese objetivo, que nos salga de estas cuestiones, será hacia donde volvamos cuando nos sintamos abrumados, cuando nos sintamos nerviosos, tristes, cuando nos sintamos estresados y tensos.
¿Qué quiero conseguir? Y volvemos al origen. Vale. Este camino que estoy siguiendo, ¿qué me está aportando? Nada. Angustia, ansiedad, nervios, más trabajo para el poco beneficio que lo estoy viendo. ¿Qué otro camino tengo? Y volvemos a recalcular la ruta. Eso es como el GPS, siguiendo con la comparación del viaje. El GPS cuando se pierde señal, ¿no? Y te dice, recalculando ruta. Recalculemos. Sigamos estos pasos. Las prisas en esta situación, para saltarnos algunos, no son muy recomendables, no son amigas. Vamos a observar el entorno. Si mi entorno cambia, yo me adapto. Hago que aporte valor. Lo que hago, lo hago de manera diferente. Puede ser que me sirva para llegar al mismo sitio, pero no cambio lo que quiero conseguir. Lo que cambio es la manera de llegar a donde quiero estar. ¿Hacia dónde voy en esta nueva situación? Es cierto que en una situación de crisis podemos percibirlo de diferentes maneras, como hemos dicho al principio. Podemos percibirlo como una amenaza, como un agente estresante. ¿Y qué hacemos en ese momento? Aceptamos y continuamos. Porque si nos quedamos paralizados por el miedo, sucumbimos al miedo, nos vamos a quedar estáticos y nos va a costar mucho más salir de esa crisis. Analizamos la situación y actuamos. Entonces, si yo os preguntase ahora, ¿qué vas a hacer para encontrar tu oportunidad? ¿Qué vas a hacer para descubrir qué es aquello que puedes hacer de manera diferente a lo que ya hay? ¿Qué vas a hacer para encontrar aquello que aporta valor? ¿Qué me diríais? ¿Qué paso seguiríais? Bueno, pues estos son los 7 pasos que yo recomiendo. Como decíamos, los 4 primeros son de conocimiento de mis emociones, de mi actitud, del entorno, de cómo estoy. Y cuando hemos preparado ese terreno, pasamos a la acción. Cuando tenemos un objetivo claro, sabemos qué opciones y qué recursos tenemos para llegar a él, porque hemos analizado previamente mis propios recursos y los de mi entorno. Ahora tenemos que trazar nuestra estrategia. ¿Y qué vais a hacer para llegar donde queréis estar? Porque vuestra oportunidad, crear vuestra oportunidad es crear el escenario, generar el escenario necesario para llegar a vuestro objetivo. Por eso se dice que dentro de toda crisis podemos llegar a generar una oportunidad. Si esto no hubiese pasado, os pongo un ejemplo personal, si esta situación no hubiese pasado, hubiésemos estado mucho mejor. Pero ya que ha pasado, he podido generar la oportunidad de meterme más de lleno en esta faceta de formaciones online que tenía apartada porque el día a día no me permitía tocarla tanto. ¿Qué oportunidades además se me generan de esto? De llegar a personas que estaban muy lejos, en otras ciudades o en otros países, que de otra manera no hubiese podido llegar. La oportunidad de desarrollar más y de formarme más en algunos aspectos que en otras ocasiones o en otras circunstancias no sacaba tiempo o no le daba el valor suficiente. ¿Qué oportunidades podéis sacar vosotros de esta crisis que estamos viviendo? ¿Qué valor podéis aportar? Sé que os he lanzado muchas cuestiones a lo largo de esta presentación, muchos retos, muchas herramientas, pero bueno, yo estoy aquí a vuestra disposición para que en este ratito, ya llevo yo la hora de charla, teníamos media hora más todavía y me gustaría que en esa media hora vosotros pudieseis hacer esas aportaciones, pudieseis comentar un poquito qué os ha parecido esto, si estáis en desacuerdo con algo o algo os chirría mucho o no estáis conformes, decírmelo también porque es la oportunidad de crecer y formarnos juntos. Entonces yo os invito a que hagáis reflexiones, preguntas, cuestiones, que compartáis incluso alguna anécdota. Roberto en este caso os hará de voz a quien quiera compartirlo y os invito a ello. Sé que habéis estado ahí, he visto varios
mensajes del chat, no sé si son dudas, son comentarios, pero creo que ahora es el momento para hacerlo, o si queréis que retomemos algunos de los puntos de los que hemos estado hablando, de los que os he estado hablando, y nos dilatemos un poquito más o indaguemos un poquito más en profundidad sobre alguno de ellos, que os quede duda o que queráis más herramientas, pues creo que es el momento idóneo para hacerlo. ¿Qué te parece, Roberto? Pues sí, pues muy bien, Estefanía. Mira, por aquí comenta Julián, que con tus palabras, dice, comenta lo siguiente. Dice, lo positivo en este tiempo de confinamiento en el hogar es que nos hemos encontrado la familia en nuestro interior y el espíritu de ayuda entre los miembros de la familia, cada uno apoyándonos entre nosotros en aquellos días de debilidad. Entiendo que cada día uno u otro, ¿no? Qué bueno, Julián, muchísimas gracias por esa aportación. Pues sí, eso ha sido una oportunidad muy importante. Poder tener tiempo para encontrarnos con nuestros familiares y para ver la valía de muchos de nosotros, porque muchos de nosotros hemos demostrado actitudes que en otras circunstancias nos sacamos y lo hemos podido observar en el entorno del hogar, con la convivencia, porque hemos convivido con mucha tensión por una parte, eso es cierto, pero con más posibilidades por otra. Y es verdad eso que dices, Julián. Hemos podido apoyar a la familia, demostrar que estamos ahí, sentir que están ahí para nosotros, que no hay nada que le guste más a la persona que ser vista, que sentirse que le tienen en cuenta. Y creo que esto ha sido así en estos días. Hablando pues con gente del entorno se ve, ¿no? Estoy aquí para mis hijos, estoy aquí para mi familia, estoy aquí, hoy te doy apoyo a ti, hoy estoy yo de bajón, me lo das tú a mí. Y ese refuerzo también es muy importante. Así es que totalmente de acuerdo, Julián. Muchísimas gracias por tu aportación. Por otro lado, Estefanía, comentan por aquí, Juan, dice, la importancia de la actitud, en el sentido de que a las personas les gusta tener cerca a gente estrella, ¿no? Gente positiva, gente brillante, gente con ganas, gente, ¿no? Triunfadora, en definitiva, ¿no? Ese concepto, ¿no? El concepto de, oye, nos gusta tener alrededor a gente positiva o triunfadora, más que a tristes, ¿no? O algo así, ¿no? Eso como... Eso es muy importante, claro que sí. Aquí abordábamos la actitud desde la propia actitud, ¿no? Desde el punto de vista, Juan, de la propia actitud. ¿Qué actitud muestro yo ante las circunstancias? Tengo muchas opciones. Puedo ser un triste de la vida, ir arrastrando los pies, dedicarme a la negación, esto no me gusta, esto no lo quiero, no me lo merezco. Pero si tengo otra actitud proactiva, no reactiva, o alegre, o de mente abierta, oye, esto es lo que ha venido, lo aceptamos y ahora a ver qué hacemos para sacar el mayor beneficio y el mayor bienestar en cualquier ámbito en nuestro día a día. Ese es el enfoque que yo os decía en el paso número 3. Pero sí que es verdad lo que dice Juan, es súper importante rodearnos de esas personas que además aportan, porque eso también es un estímulo para nuestra apertura de mente, nos motiva y nos da ganas de seguir adelante. Son ejemplos para crear nuestras propias oportunidades. Son los mayores focos de luz, ¿no? Te decías la expresión de van iluminando, son personas que brillan, son un foco de luz importante y nos gusta, a todos nos gusta rodearnos de esta gente, porque nos transmite alegría, nos transmite serenidad, nos transmite calma, nos transmite esa posibilidad de que esto se va a llevar a buen puerto. Y eso es importante, rodearnos de optimismo y de optimistas. No en ese exceso, no de eufóricos, pero sí de optimistas. Así que también estoy de acuerdo contigo, Juan, que me parece muy, muy importante y muy buena apreciación. Importante es la actitud, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Estefanía. Antonio comenta respecto al punto 5, dedica tiempo a conocerte. Ah, mira, pues una recomendación. Recomienda que se lea en internet sobre la ventana de Johari, Sí, Johari, que es una sí, herramienta de psicología cognitiva. Con lo cual, exactamente. vale, a los panelistas, ahora lo escribo, Antonio, para todos los espectadores, ¿vale? Para que lo puedan ver. Exactamente. La ventana de Johari, como dice Antonio, cuando trabajamos el autoconocimiento,
nos da mucha información sobre qué parte nuestra mostramos, qué parte nos reservamos, cómo nos ve nuestro entorno. Entonces es verdad que Antonio, es muy buena recomendación, sí, es verdad. La tenéis si ponéis ventana de yo y ya va a salir Yoari en cualquier buscador, hay muchísima bibliografía, incluso tenéis ejemplos por Google para que podáis hacerla y habla un poquito pues de la identidad de cada uno. Qué importante es el autoconocimiento, ¿verdad, Antonio? Muchísimas gracias por esa aportación, porque es una herramienta que a mí me gusta utilizar mucho y es muy útil, da muchísima información y muchas veces nos sorprende. Gracias, Antonio. Perfecto. Por aquí, Máximo comenta también un tema, la relación, claro, entiendo que eso será por el tema del mindfulness y tal, pero un poco la relación física con este buen rollo, ¿no? Mental, o esta actitud positiva ante la vida, en fin, la relación lo físico con lo mental, ¿no? O lo psicológico. Un poco comentario al respecto, Estefanía, please. Sí, claro, pues mira, Máximo, está comprobado en muchos estudios, la Universidad de Boston, Massachusetts, tiene muchísimos estudios publicados sobre esto que preguntas, ¿no? Sobre mindfulness, por ejemplo, que ayuda a ese bienestar o esa calma, ese trabajar el estado de calma del aquí y el ahora. Pues se relaciona de la siguiente manera. Yo no soy médico, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla para que todos los que no tenemos conocimientos médicos nos enteramos. Si hay algún médico aquí y quiere hacer cualquier aportación, corrección o mandarme un capón cibernético, bien recibido será, lo agradeceré mucho. Lo que ocurre en esta situación es que cuando tenemos una situación de estrés, nuestra amígdala cerebral segrega mucho cortisol. El cortisol tiene una parte que también segrega endorfinas, o sea, cuando tenemos estrés se segregan endorfinas para compensar ese cortisol, pero hay veces que el exceso de cortisol nos afecta a órganos vitales, nos afecta a nuestra salud, ¿vale? Por eso dicen que cuando una persona está enferma es importante, muy importante la actitud. Y de hecho en esto se basan los estudios y desarrollos de mindfulness. Se trabaja el disminuir ese estrés. Cuando conseguimos disminuir ese estrés y el nivel de cortisol y el nivel de endorfinas y serotonina se nivela, somos como el ave fénix. Resurgimos de nuestras cenizas y nos fortalecemos. Si aún así sentimos estrés, podemos recurrir a los estados de calma para generar, o al buen humor, al optimismo que decíamos antes, para generar estas sustancias, estas hormonas, que llaman también hormonas de la felicidad, para reforzar nuestro sistema inmune, porque es el que se ve afectado con nuestra actitud. ¿Cuántas veces nos ha pasado, os pongo ejemplos muy claros, que hemos estado nerviosos o angustiados por algo y nos han dado dolores de cabeza, dolores de barriga, hemos somatizado y hemos enfermado físicamente de manera real, muchas veces por situaciones emocionales? Bien, pues lo que conseguimos con esto es evitar esa parte que depende de nuestra psique, controlarla y hacerlo como un refuerzo positivo, no como algo que añada más dificultad al problema que ya tenemos. En esta crisis, por ejemplo, decían los testimonios de enfermos que han pasado por situaciones de UCI, por ejemplo, Máximo, decían que les era muy importante el ánimo que les daban los médicos y los enfermeros, incluso los compañeros de habitación, antes de bajar a UCI, o los que veían que circulaban por esas estancias. Y les decían siempre que era tan importante su estado de ánimo, porque el que se sentía vencido tenía más probabilidades de estar vencido que el que se sentía ganador. Independientemente, cuidado con esto, las evoluciones de las enfermedades que han sobrevenido son las que son, por mucho ánimo que tengamos, pero que esa actitud positiva, ese optimismo, esas acciones de calma, de serenidad, de valor añadido desde el humor, esos extras de esas sustancias que segregamos, nos ayudan a afrontar estas situaciones con mucha más fuerza, con mucha más energía. No sé si queda claro, Máximo, lo que comentabas o quieres que hablemos de alguna cosita más. Muchísimas gracias por tu cuestión. Sí, mira, Estefanía, Francisco dice, hace unos años, la anterior crisis, ¿no? Dice, en una campaña publicitaria se utilizaba la frase no podemos avanzar
si la mitad de nosotros se queda atrás. Qué buena. Y a diferencia de la crisis de 2008, de la anterior, esta es una crisis global en la que todos estamos inmersos y juntos como sociedad tendremos que salir de ella, ¿no? O sea que aquí no hay mitades, ¿no? Pues sí, Francisco, yo creo que es muy importante el apoyo y el trabajo en equipo. No hay ningún barco que llegue a buen puerto si solo está el patrón gritando desde su palestra, o si cada remero va a su ritmo, a su dirección. Sin embargo, el barco llega a buen puerto cuando el equipo, el patrón y los remeros hacen esfuerzos, siguen indicaciones y van todos hacia el mismo sitio. Eso es fundamental. Y quizás antes de llegar a ese trabajo en equipo, ese ir todos hacia el mismo sitio, como tú bien dices, Francisco, que es tan importante, es importante empezar a trabajarnos nosotros mismos de manera individual, saber hacia dónde queremos ir, tenerlo claro, ser muy tolerantes, porque todo esto es muy nuevo para la mayoría de nosotros y, como tú dices, es una gran crisis. Entonces hay tantos ámbitos que se tienen que reestructurar o que se tienen que remodelar, que es muy importante que seamos flexibles, que seamos altruistas. Hay una expresión que me gusta a mí mucho, Francisco, en estos días, que es egoístamente altruista, que es que hagamos algo por los demás, porque al final también nos sentimos bien nosotros. Entonces hay un poco de egoísmo y de altruismo a la vez. Entonces que seamos un poquito egoístamente altruistas, que seamos flexibles, que estemos en calma, y cuando nos trabajemos y estemos en las condiciones óptimas, vayamos con el equipo a remar todos hacia el mismo sitio. Y creo que eso es muy importante, porque si todos llegamos, como decía antes Juan, me parece que era, o Antonio, brillando, ¿no? Y nos rodeamos de esas personas positivas y de esas personas con la actitud adecuada, es más fácil que nos contagiemos de esa buena actitud, de esas buenas ganas y de ese saber hacer, que todo el mundo tiene algo importante que aportar, todo el mundo tiene un conocimiento importante que compartir, y, como tú bien dices, con esa actitud trabajada, con ese saber estar, con ese conocimiento conjunto, todos juntos vamos a llegar a un buen puerto. Muchas gracias, Francisco. A ver, por aquí, Julio. ¿Qué puedo hacer si se me acaban los recursos? Entiendo que se refiere a recursos psicológicos, mentales, ¿no? O a ese esquema mental que se hace bueno, pues para intentar ser más optimista o antes de caer, ¿no? En la pesadumbre, ¿no? de las circunstancias. Julio, pedazo de pregunta. Es casi que uno de los kits de la cuestión. Es muy buena pregunta. Julio, ¿qué puedes hacer si se te acaban los recursos? Bueno, pues distingamos dos tipos de recursos. Los externos, que no dependen de nosotros, y los internos. Tú eres tu propio recurso y tu mejor recurso. Y el ser humano es por naturaleza creativo y con posibilidades ilimitadas. Estoy convencida que los recursos se nos acaban. Si son recursos externos, podemos buscar en otras fuentes. Y si son internos, cambiamos la perspectiva. Porque no es que los recursos se nos hayan agotado, sino que por el camino que vamos no vemos más allá. No podemos ver en ese momento más allá. Entonces ahí, Julio, yo te invito a que, si estás hablando de recursos mentales, recursos propios, ideas, que apeles a tu creatividad. Y para ello, lo primero, rompe un poquito con lo que te venía preocupando hasta ahora o lo que te ha agotado hasta ese momento, y búscate un espacio donde estés tranquilo, donde cambies esa perspectiva de la que hemos hablado antes, y plantéate, ¿no? Incluso puedes pedir a alguien de tu confianza hacer ese pequeño teatrillo y le dices: cuestióname tú a mí este problema, a ver qué solución te daría yo, visto desde otros ojos. Haces ese pequeño juego de rol, ¿no? ¿Qué le diría yo a mi mejor amigo si me plantease esto? Los recursos no se te van a acabar nunca, porque la creatividad es ilimitada. ¿Y por qué estoy tan segura de esto, Julio? Porque todos nacemos siendo creativos y con la capacidad de readaptarnos.
es como nos hacemos mayores. Siendo niños, adaptables, aprendemos y somos creativos. Hay una frase que dice que un creativo es un niño que ha sobrevivido. Cuando se nos acaban los recursos porque estamos encasillados, porque nuestras creencias nos hacen tener ciertas limitaciones. Podemos cambiar esas creencias limitantes a creencias potenciadoras, que nos van a acercar hacia donde queremos estar, o por lo menos nos van a sacar de donde estamos, que no nos movemos. Entonces, apela a esa creatividad, apela a ese cambio de perspectiva, vuelve a sentirte un niño, juega, ríe, desconectas de lo que te ha bloqueado en ese momento y verás cómo te aparecen un montón de recursos diferentes. Hay muchas formas de llegar a un mismo sitio. Si ya me dices, Estefanía, es que de verdad que no me queda ningún recurso, llevo 40 años planteándome esta situación y no me llega ya más la vida para nada, te diría, Julio, ¿estás planteando bien el camino o la meta? ¿Hay que volverse a plantear la meta? Volvemos al origen, volvemos al inicio, como decía con lo de enfócate en el objetivo, ¿sí? Volveríamos al inicio y nos plantearíamos, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero llegar? ¿Me está mereciendo la pena todo esto que estoy empeñando? ¿Hay otra cosa que pueda llegar que no estoy teniendo en cuenta? Plantéate, cuestiónate mucho, vas a ver cómo aparecen muchos recursos. Muchísimas gracias, Julio, porque es una gran pregunta. Vale. Pues nada, Estefanía, yo realmente sí, a nivel personal, pues tengo, ¿no? Porque yo estoy estresado, tengo familia, teletrabajo, organizando cosas de estas. Tengo mis días mejores, mis días peores, pero sí, me ha parecido interesantísimo cómo lo has expuesto. Sí es cierto que hay que pararse a pensar, ¿no? A pensar. Yo recuerdo que hace tiempo, no sé si dónde lo leí o alguien me lo dijo, si quieres saber si tienes estrés, siéntate solo en una silla durante 5 minutos, sin hacer nada. Si eres capaz de estar 5 minutos solo, sin pensar en nada, sin hacer nada, en una silla sentado, entonces no tienes estrés. No fui capaz. No, no fui Bueno, capaz. eso puede ser que vaya un poquito más allá del estrés. Hay personas que por su forma de ser, pues les cuesta parar, ¿no? Buscar esos momentos de calma. En mi familia, me vais a perdonar la expresión, se llaman también a estas personas culillos inquietos. Pero es verdad que cuando nos sentimos estresados, tenemos que tener el valor, primero de parar, de obligarnos a parar, porque no nos está haciendo bien lo que nos está pasando. ¿Vale? El estrés es una llamada de atención. Cuando además empezamos a tener somatizaciones, puede ser una falta de sueño, jaquecas, falta de apetito o ansiedad con la alimentación, es que nuestro cuerpo nos está mandando señales y nos está diciendo, oye, mira, aquí hay algo que no va bien, ¿vale? Párate un momento y obsérvate. Y esa es una de las cosas que es recomendable al 100%. Cuando vayas en el coche y te pares en un semáforo en rojo, aprovecha ese momento para hacerte un chequeo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo llevo el día? ¿Cómo me siento? Oye, aquí hay algo que no va bien. Vale, me lo voy a quedar aquí y ahora lo voy a atender. Y cuando tengas un ratito o cuando no lo tengas, oblígate a tenerlo. Y párate y piensa, ¿esto realmente me aporta? ¿Esto me lleva hacia la felicidad? ¿Esto me lleva hacia donde quiero estar? No. Y si es no la respuesta, vamos a buscar el sí. Y vamos a tener el valor, como decía antes Reinhold Niebuhr, dame el valor para afrontar las situaciones que sí puedo controlar, para tomar el control. Podemos decir no a ciertas cosas, podemos delegar, podemos organizarlas de otras maneras, podemos postergar las que no son urgentes e importantes. Yo siempre recomiendo que utilicemos la matriz del urgente y lo importante, de Churchill. Si vosotros buscáis Winston Churchill, matriz del urgente y lo importante en Google, os va a salir. Y es un cuadro, es una gráfica donde te indica lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente y para quién. Y entonces nosotros empezamos a hacer esas tareas que son urgentes o que son importantes, según nosotros prioricemos. Y las demás pueden esperar, o podemos delegar, o incluso hay algunas a las que le podemos decir que no. Pero es que nos cuesta mucho decir que no. ¿Me puedes traer este informe? Lo quiero para ayer. Y cuando hay jerarquías, más todavía nos cuesta.
Pero bueno, podemos hacerlo. Tenemos los métodos comunicativos con asertividad para decir, sé que es importante lo que me estás pidiendo, ahora mismo estoy acabando otra cosa urgentísima, dame 5, 10, 15 minutos o mañana a primera hora lo tengo en tu mesa. Podemos organizarnos de alguna manera y no sucumbir a ese estrés. Muchas veces el estrés, además, Roberto, nos lo creamos nosotros mismos, porque como decíamos antes, la rumiación mental nos lleva a imaginarnos unos escenarios que la mayoría de las veces son improbables, no van a ocurrir. ¿Cuántas veces nos hemos estresado porque teníamos que pedirle algo a alguien y pensábamos que nos iban a decir que no, que le íbamos a poner un compromiso? Hemos sufrido enormemente, no hemos dormido esa noche y cuando hemos llegado han dicho que sí gustosamente y nos lo hemos quitado en 5 minutos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Bueno, pues eso también es un tipo de estrés. Hay una herramienta, aparte del parar y el postergar, el poder decir no, el saber organizarse, que es mindfulness, el aquí y el ahora. Si a mí me estresa lo que me da mañana, me vengo al aquí y a la hora, a este mismo minuto, a las 17:48, y respiro. Y me concentro en cómo estoy respirando. No analizo mi respiración, sino cómo respiro, cómo baja, cómo llega a mis pulmones, mi estómago y la vuelvo a expulsar. Y eso va a hacer que tu mente pare de esa rumiación mental y se serene. Y eso es muy importante para huir de ese estrés. Y es normal que estemos estresados porque vivimos a un ritmo que se le llama el piloto automático. Eso yo es un reto que os lanzo también, que estos días tenemos la oportunidad de parar lo que hago y de cómo lo hago en cada momento. Y eso es lo que os va a aportar mucha serenidad. Cuando estéis comiendo, disfrutad de la comida, de los sabores, de los olores, de las texturas, de dónde viene esa comida, si es un plato preparado, elaborado, la materia prima con la que se ha hecho. Es un proceso largo, pero podemos probarlo. Si no tenemos nada mejor que hacer o no tenemos nada que perder, podemos probar este tipo de prácticas que nos ayudan a estar en calma y a huir de ese estrés y esas angustias que nos generan muchas veces diferentes situaciones. Genial, Estefanía. No, además es curioso porque yo pienso que el estrés, por un lado, pues, tiene su componente negativa, en tanto en somatización y general, pero una palabra que sería parecida, si no sinónimo parecida, pero en plan positivo sería inquietud, ¿no? Creo que es positiva la inquietud. Exactamente. Inquietud en hacer cosas, objetivos, hacer. Estrés, dice, bueno, la inquietud no tiene por qué ser estrés. Estrés es tener demasiadas inquietudes o tener demasiadas cosas a hacer y no saber ordenarlas o planificarlas y te genera otras. Es más una sensación, ¿no? Más que... Muy bien. Así es, Roberto, es una sensación, son conceptos que pueden ir un poquito de la mano, pero no llegan a complementarse, ¿no? Quizá el estrés es ese exceso de carga o esa mala organización y nos hace tener esa sensación de estrés, y la inquietud es esas ganas, quizá, ¿no? De llegar a un poquito más, saber un poquito más, hacerlo un poquito mejor, investigar algo más de cómo se llega a algún sitio, es importante. La inquietud es la cuna de esa actitud, de esa buena actitud de la que hablábamos antes. Si tengo inquietud por saber cómo genero oportunidades, cómo puedo avanzar de esta crisis, voy a tener una actitud proactiva para salir de los problemas y las cuestiones donde no quiero estar. Es muy buen apunte, Roberto. Muy bien. Veo por aquí que sigue gente en el chat. No, bueno, que aquí hay uno que ha dicho bonito cuadro, pero no viene a... Pues lo pintó mi mujer. Cuando tenía tiempo y no estaba estresada. Tenía Bueno, pues mira, inquietudes artísticas. claro, pues eso es Gracias, Francisco. una herramienta estupenda. Cuando tengáis un hobby, anclaros a él. Bonito cuadro, claro que sí. Pues si tenéis un hobby, ponerlo un poquito por delante, ser un poquito egoístas en ese aspecto para quereros más, en ese autoconocimiento, en ese autoconocimiento y agarraros a esos hobbies, porque vuestros hobbies también os van a dar información de qué valores añadidos tenéis, qué competencias extras tenéis, en qué sois buenos. Y eso puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, Roberto, ¿te puedo poner de ejemplo? Pues depende de para qué, pero venga, dale, Son lo cosas buenas, intentaremos. siempre. Yo soy Mira, andaluz, nos reímos de nosotros mismos, dale, dale. a colación de lo que has dicho del cuadro que pintó tu mujer, pues una persona que pinta cuadros es una persona creativa, que le gusta el arte, que es paciente, es trabajadora, es detallista porque se fija el detalle. Entonces,
esto es un ejemplo de lo que quería decir con el autoconocimiento. Si nosotros dedicamos un tiempo en saber qué nos gusta, cuáles son nuestros hobbies y en qué somos buenos, vamos a descubrir competencias nuestras que nos van a dar pistas de cuál es el camino para crear nuestra oportunidad. Así es que relajaos y disfrutad en vuestros hobbies, sea cuales sean, si es la música, si es el arte, si es la lectura, si es el cine, si es pasear, si es observar pájaros, buscar la forma de hacerlo y pensad, ¿qué dice esto de mí? Porque os va a dar más información sobre vuestras competencias y eso lo podéis utilizar cuando queráis emprender un negocio, para que estamos aquí en este marco de Sea Más Empresa, en esa vena emprendedora que tenéis, bien porque vayáis a emprender un negocio o bien porque dentro de vuestro trabajo vayáis a plantear un nuevo proyecto o una nueva etapa, os va a ayudar mucho, va a dar muchas pistas a hacer esto. Muy bien. Pues nada mucho más. Recordaros lo de la encuesta que ahora os la pasarán, os la enviarán directamente. Y recordaros que estamos FEA Más Empresa, la Confederación de Empresarios de Sevilla, de Andalucía, para todos vosotros, para lo que necesitéis. Yo os he pasado por el chat el contacto, el mail, sino a través de la web también, Más Empresa, vamos, nos localizáis fácil. Esto es totalmente gratuito y nuestro interés es que cada vez haya más empresarios, más iniciativas empresariales, porque consideramos que es lo que genera riqueza en la región, en el país y en el mundo, en definitiva. Muchísimas gracias, Estefanía, Gracias a vosotros. por la hora y pico larga, la hora y media que has compartido con nosotros. Un placer. A mí me ha gustado mucho. Una pena que esto siempre in situ es más Sí, interactivo porque se puede generar mucho más debate. sí. Espero que os haya ayudado, por lo menos que os haya sugerido cosas importantes, habida cuenta de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Excepcionales, y que esperemos que Exactamente. salgamos pronto y seguro que todos bien y con mucha actitud positiva. ¿Mm? Exactamente, Roberto. Mucha actitud. Muchas gracias a todos por los que habéis participado, de alguna manera mandando vuestras cuestiones, los que habéis estado al otro lado de la línea, de la pantalla. Como dice Roberto, si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo presencial hubiese sido bonito y divertido y creo que hubiésemos sacado mucho jugo. Pero las circunstancias son estas, las aceptamos, ¿verdad? La aceptación de las circunstancias. Y ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Gracias, Roberto, a CEA y a CES por la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Y nada, a vuestra disposición siempre. Pues a vosotros, muchas gracias a todos, ¿vale? Bien. Hasta luego, nos Hasta la vemos próxima. por Hasta la luego. calle pronto. Hasta Pronto, ahora. pronto y mucho ánimo para todos. Gracias. Adiós.